y leamos la porción versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hay dos elementos que resaltaba en la lectura de esta porción que yo quisiera traer ante ustedes. El primero es el tema del pecado, cuando dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y el segundo es el tema de la redención, contenido en la expresión considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Si nosotros vamos a ir en pos de la santidad, tenemos que hacer una tasación correcta del pecado y de la redención. Y yo uso la palabra tasación a propósito. Algunos de ustedes están ya inmersos en el mundo de las finanzas, de los negocios y de las inversiones. Y ustedes quisieran evitar a toda costa perder. Evalúan los numeritos para ver si vale la pena. Evalúan los riesgos, toman decisiones. Y Moisés hizo lo mismo. Por un lado estaban los placeres temporales del pecado. El pecado ofrece experiencias maravillosas. Nos promete que los riesgos son mínimos, invierte, que las ganancias son numerosas. Si Moisés no leía la letra pequeñita del contrato, fácilmente se hubiese dejado arrastrar de las promesas de Egipto. Y hoy no estuviéramos hablando de él. Por el otro lado estaba la recompensa espiritual, lo que el Mesías vino a adquirir por su pueblo. O él disfrutaba de una manera los placeres del pecado, los placeres de Egipto, o se identificaba con el pueblo de Dios que Dios iba a liberar. ¿Qué vamos a hacer? Y esas decisiones las tenemos que tomar continuamente tú y yo. Tú y yo somos colocados en posiciones, en circunstancias, en tentaciones, donde tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que calcular, tenemos que buscar calculadora, echar los numeritos a ver si vale la pena el riesgo. Así que primero vamos a reflexionar sobre el tema la tragedia del pecado. La tragedia del pecado. Vayan a Génesis 3 un momento conmigo. Génesis 3, la conocida historia de la caída de Adán y Eva. Dice Génesis 3, versículo 1 al 6, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y es calculado allí en la narración que se diga que la serpiente era astuta. En otras palabras, podemos decir, el diablo no es bruto. El diablo sabe lo que está haciendo. Dice, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Eva sabía que Dios había dicho eso. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Seréis como Dios.
Ayer yo les decía que eso es algo que nosotros debemos procurar, ser santos porque yo soy santo. Era malo desear ser como Dios, era malo desear ser como Dios en el sentido que Satanás lo estaba proponiendo. Porque vamos a ver cómo el propósito de la redención es precisamente llevarnos a ser como Cristo. ¿Ven? Pero el diablo busca siempre falsificar las cosas que Dios hace. Lo siguiente que tenemos en la historia es que los dos trataron de esconderse de Dios. La comunión que antes gozaban con Dios, una comunión plena, quedó severamente quebrantada. Inmediatamente vienen las consecuencias. Adán le echa la culpa a Eva, indirectamente echándole la culpa a Dios. Dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Te mandé que no comieras. Lo has hecho, desobediencia. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer, por su parte, le echa la culpa a la serpiente. Y luego leemos de las consecuencias malditas que el pecado acarreó a la mujer. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y luego al hombre dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencias terribles que han venido por causa del pecado. Y el capítulo concluye con la expulsión de ellos del huerto del Edén. Quizás al hombre hoy no le importa estar fuera del huerto del Edén, del ámbito de la comunión con Dios. Pero eso fue la terrible maldición en la que el hombre ha caído. Dios lo echó del huerto del Edén, dice que lo expulsó al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto resume todas las desgracias que nosotros podemos ver en la humanidad desde aquel entonces hasta ahora. La introducción del pecado lo estropeó prácticamente todo. Tanto así que desde entonces todos los seres humanos vienen a este mundo como pecadores y esclavos del pecado. Ayer usábamos un telescopio para poder ver la grandeza de Dios. Hoy vamos a usar un microscopio. Un microscopio para analizar cómo estamos nosotros midiendo las plaquetas, los glóbulos blancos de nuestro corazón. Necesitamos que la revelación de Dios nos ilumine para entendernos a nosotros mismos, para conocer cómo estamos, cómo somos, qué somos delante de Dios y qué piensa Él. Porque una cosa es lo que pensemos nosotros, pero la realidad es lo que Él piensa acerca de nosotros mismos. Para un análisis correcto, necesitamos la luz de la santidad de Dios. Por eso veíamos ayer la santidad de Dios para hoy poder poner el foco de su luz en nosotros mismos. ¿Y qué encontramos? Encontramos el pecado. Por eso, si una persona no medita y reflexiona en Dios, no va a tener un correcto entendimiento de sí mismo. Decía el teólogo puritano John Owen, aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Porque solo Dios nos puede ayudar a entender la condición en que nos ha dejado el pecado. Y solo con ese entendimiento es que podremos lidiar con el pecado en el proceso de santificación. Por eso, sin la luz de Dios, los fariseos se veían sanos. Y Jesús les decía, no, ustedes están enfermos. Yo he venido a sanar a los enfermos. Sin la obra del Espíritu, terminamos pensando bien de nosotros mismos. Y eso no es bueno. En Apocalipsis, el Señor le dijo a una iglesia, Apocalipsis 3:17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo.
te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Porque sin la luz de Dios no tenemos entendimiento. Así que yo le he llamado la tragedia del pecado. La tragedia del pecado. Hablar de la santidad de Dios y del llamado que Dios nos hace a ser santos no tiene ningún sentido si no vemos el pecado a través de los ojos de Dios. Y tu determinación para luchar contra el pecado será directamente proporcional a la visión del pecado que tú tengas con los lentes de Dios. Si lo ves como algo ligero, no es nada, pues así será tu lucha. Si lo ves como algo serio, tu lucha será semejante. El arrepentimiento es arrepentimiento porque nosotros alineamos nuestra mente con la forma de pensar de Dios. Eso es lo que hace que sea verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y eso es lo que sucede en la conversión y lo que continúa sucediendo en la vida de los creyentes. Alinear nuestras mentes con la mente de Dios. Por eso alguien dijo que la santidad no es otra cosa que el hábito de ser de una misma mente con Dios. Esa es la santidad. Pensar como Él, buscar siempre pensar como Él en todas las cosas. Porque pecar y no darle mente al asunto no está bien, está mal. Pero también está mal si decimos a Dios que nos perdone simplemente de la boca para afuera. Y yo le pido perdón, yo reconozco que soy pecador, pero como algo rutinario. No, Dios quiere que tú lo sientas, que sea de corazón. Así como viniste a Cristo para refugiarte, para salvación, por las terribles consecuencias del pecado, todavía tú lo ves como terrible y quieres que Dios te guarde de él. Entonces, ¿cómo está el conteo? Si ponemos el microscopio de la pecadoglobina en tu ser. ¿Cómo está el conteo en tu corazón? ¿Se han cauterizado tus arterias espirituales? ¿Qué tan alineada está tu percepción del pecado con la manera que Dios lo ve? Y yo sé que ninguno de ustedes va a tener objeción en que el pecado es una tragedia. Pero por el engaño del pecado, por lo engañoso que es, nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Dice Hebreos 3:13, exhortados los unos a los otros. Tenemos que estarnos exhortando. Dice, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Dice, mantengámonos exhortándonos unos a otros. Y a veces es incómodo tener que meternos en la vida de otros. Pero dice, tenemos que mantenernos exhortando. Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, incluyéndome a mí, el que vayamos a empezar a tener ideas ligeras acerca de lo que Dios aborrece tanto. El pecado daña. De seguro que ustedes han visto o han presenciado o han visto en videos aquellos prestidigitadores, apréndanse esa palabrita dominguera. Prestidigitadores, presto, alguien rápido, digitador, dedos, son rápidos con los dedos, son ilusionistas. Y ellos están en la calle y normalmente son de esos que tienen los 3 vasos con una bola y te dicen, ¿dónde está la bola? Y al principio tú llegas y para traerte, ellos te dan la muestra dejándote que tú te des cuenta dónde está la bola. Dices, aquí, mira qué bien, ok, ahora con dinero. Así que, ¿cuánto es? Tantos dólares, ok, ahí está. Y ahí entra el ilusionismo. Aquí, mi cuarto. El pecado engaña. Si creemos que estábamos seguros que era ahí que estaba la bola, pero no está ahí. Y el diablo es un prestidigitador. Excelente. Y nos engaña. El pecado es engañoso. Y esos prestidigitadores son juego de niños comparado con el mañoso Satanás. Y luego él saca las garras. Y eso lo que hizo con Eva fue que primero la hizo entrar en confianza. Y él hace eso, él nos hace a nosotros entrar en confianza. Ni cuenta nos damos que él está ahí con nosotros. Eso pasa cuando
cuando la tentación es a pelear con alguien y tú hablas la manera en que hablas o reaccionas o golpeas pensando que es solamente tu problema con esa persona. Porque no ves al diablo enchinchándote para que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. O cuando te hace pensar que tú estás solo y nadie te está viendo y tú estás viendo cosas con tus ojos que no son correctas. El diablo está ahí enchinchándote para que lo hagas. Es mañoso. Y nosotros vemos en Moisés cómo él pudo detectar la naturaleza efímera de los placeres del pecado. Porque el pecado quiere hacernos creer que el deleite, el placer, el verdadero gozo se encuentra en poder disfrutar esas cosas. ¿Saben la cantidad de personas que los jóvenes, siendo jóvenes, han destruido sus vidas? Porque en un momento dado creyeron el cuento, la historia, que la verdadera alegría, la verdadera felicidad se encuentra experimentando el pecado. Pero resulta que no. ¿Quién es el ser más satisfecho de todo el universo? Dios. Y no necesita el pecado. Aborrece el pecado. Y Dios quiere que nosotros vivamos del deleite suyo. Y por eso nos da a Cristo. Porque no hay nada más deleitoso. Y nos pasaremos la eternidad deleitándonos en Cristo. Pero mientras tanto, aquí el diablo va a buscar la manera de hacernos ver que el gozo y el deleite y el placer está en el pecado. Moisés estuvo en esa encrucijada. Piénsenlo una vez más. Pónganse en lugar de Moisés. Lo tenía todo. Él podía comprar la ropa de marca egipcia. Él tenía los mejores caballos deportivos. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué vida tenía Moisés delante de sí! Y Moisés tuvo que sopesar las cosas y tomar la decisión correcta, como tú y yo tenemos que hacerlo. Dice Romanos 7 que Pablo explica allí el rol de la ley en su conversión. Y que él se dio cuenta que él era codicioso porque la ley se lo dijo. Y hay un rol que la ley tiene. Pero luego él sigue hablando en el capítulo 7 y luego él habla no de cómo él vino a Cristo, sino cómo ya estando en Cristo tenía que lidiar con el pecado. Dice Romanos 7:13 que la ley de Dios revela cuán terrible es el pecado. Dice, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. En extremo pecaminoso. O sea, es un pecado pecaminoso. ¿Ustedes también han oído eso? Porque el pecado tiene que ser pecaminoso. Pero es una forma de enfatizar. Y la Reina Valera lo dice, sobremanera pecaminoso. La Nueva Versión Internacional, extremadamente malo. Y la ESV, traducida al español, pecaminoso sin medida. El pecado es malo. Eso es Pablo reflexionando estando ya en Cristo, su lucha con el pecado. Dice, el pecado es malo. Yo siento esta lucha en mi interior. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de esas luchas. Pero tú lo ves así. Tú estás viviendo esa lucha. El ladrón del gozo cristiano es el pecado. Y la forma en que Dios te hace verdaderamente ver tu dicha es en la santidad. La condición en que el pecado ha dejado al hombre es una verdadera tragedia. El mundo gime a causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8. Pero hay dos lugares donde nosotros podemos ver la tragedia del pecado con brillo. Y el lugar más evidente para ver la tragedia del pecado es contemplar al Hijo de Dios muriendo en la cruz. Si el pecado fuera algo inofensivo, malo, pero no tanto, no hubiera sido necesario que Jesús fuese hecho pecado
en nuestro lugar. Pero no, Él murió. Aún por esos pecados que a veces nosotros consideramos superficiales, que no son tan malos, que nos damos licencia. Cristo murió por eso también. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, no solo por los pecados escandalosos, y debemos cuidarnos de los pecados escandalosos. Él murió por todos los pecados, y punto. ¿Contra quién luchamos entonces? Contra el pecado, y punto. Y el segundo lugar donde se hace evidente la excesiva pecaminosidad del pecado es el infierno. Ese lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles será el destino final de todos los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados. Esa impenitencia, ese ver el pecado como que no es tan malo, hará que muchos se pierdan eternamente, porque para Dios no es un juego. Y no lo debe ser para nosotros tampoco. Por eso, que nunca salga de nuestros labios y que ni siquiera pase por nuestras mentes la idea de que algo no es tan pecaminoso. Es un chin pecaminoso, pero no tanto. No, es pecaminoso, punto. Es pecado, punto. Así es que Dios quiere que lo veamos. Porque esos pecados llevaron a Jesús a la cruz y por esos pecados millones perecerán eternamente en el infierno. Hay unas calcomanías que de vez en cuando uno puede encontrarse con ellas por ahí, que dicen: los cristianos no son perfectos, solo perdonados. ¿Qué tú opinas de esa declaración? Los cristianos no son perfectos. ¿Eso es verdad? Sí. Solo perdonados. Más o menos. Es verdad que son perdonados. Pero solo perdonados. No, son perdonados y santificados. Yo entiendo la expresión. Y la expresión puede ser tomada de dos formas. Una es: ya estoy bien con Dios, fui justificado y perdonado, así que tolera mis pecados y mis desvaríos. Tolérame como soy. Y la otra es: Dios me salvó y me perdonó, pero tristemente todavía peco. Y yo lo lamento tanto, pero lucho por la santidad. Son dos formas muy diferentes de ver el mismo aspecto. Por eso John Duncan, llamado el rabino por sus estudios del hebreo, un siervo de Dios del siglo XIX, decía que la expresión "nadie es perfecto" es una cama de rosas para el hipócrita, pero una cama de clavos para el verdadero creyente. Porque qué pena que no somos perfectos. Qué pena. Así que deberíamos verlo, porque quisiéramos haber sido perfectos para nuestro Dios. Pero un día seremos transformados y estaremos en un lugar con Él sin pecado ya. ¡Qué glorioso va a ser eso! ¿Ustedes recuerdan la historia del paralítico de Juan 5? Donde Cristo sana a un paralítico y después que lo sana, le dice algo que me llamó la atención. Dice: después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Ya has sido sanado. Eres un pecado imperfecto pero perdonado. Estate tranquilo. Disfruta tu vida. No peques más. Yo creo que eso se le aplica a los creyentes. Tú has sido salvado, redimido. No peques más. Lo cual enseña algo interesante, que es posible no pecar. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, era imposible no pecar. Pero estando en Cristo, es posible no pecar. ¡Qué bendición! Por eso podemos exhortarnos a evitar pecados o a practicar la santidad. Porque es posible.
Eso es una bendición. No peques más. Pero eso me lleva a mi segundo encabezado. Y es la maravilla de la redención. Hemos visto la tragedia del pecado. Ese es el gran enemigo. Pero vemos la maravilla de la redención de Dios. Hay una parte de Génesis 3 que no leímos. Y fueron las palabras del Señor a la serpiente en el versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El resto de la Biblia está contenido en ese versículo. Ese versículo está ahí para dar apertura al contenido de la historia de la redención. De eso es que se trata. Hasta ahí lo que sabemos es cómo llegamos aquí a este mundo y cómo diablos fue que, digo diablos a propósito, cómo diablos llegó el pecado aquí. Y hablando con Satanás, el Señor nos permite oír la conversación. Dios hablando con Satanás le dice, pero esto es lo que yo voy a hacer. Y lo dice en voz alta para que tú y yo lo oigamos. Y voy a crear una enemistad. Esa enemistad es creada por Dios. Yo voy a poner esa enemistad entre ti y la mujer. Una enemistad que ha perdurado hasta hoy. Entre los que son del diablo y los que son de Dios. Por eso uno lee la epístola primera de Juan y uno ve esa comparación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una comparación. Y esa historia ha corrido a lo largo de toda la Escritura. Entonces, si seguimos usando el microscopio, en este caso podemos usar el microscopio o un lente de cámara de ángulo ancho para poder ver todo el contenido de Génesis 3:15 y desentrañarlo y ver la historia de la redención. ¿Cómo Dios resuelve este problema del pecado? Si nosotros vemos nuevamente Hebreos 11, 24 al 27, la historia de Moisés, uno puede notar el lenguaje que usa el texto de una manera calculada a mostrarnos que Dios estaba haciendo algo aquí. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dios formó un pueblo. Dios formó un pueblo. Y Dios siempre tendrá un pueblo. Y ha hecho pacto con su pueblo. Por eso hoy somos llamados el pueblo de Dios. Leíamos ayer 1 de Pedro 2:9. Somos una nación santa, la iglesia de Dios, el conjunto de los redimidos del Señor. Somos el pueblo de Dios. Es una redención corporativa lo que hace Dios. Moisés está identificándose con el pueblo de Dios. Dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Y esa es una frase para mí llena de significado. ¿Qué significa? Que Moisés consideró el oprobio de Cristo como mayores riquezas que lo que Egipto podía ofrecerle en términos de tesoros. Bueno, podemos relacionar la expresión a lo que vivió el Señor Jesús en sus momentos previos a la crucifixión, Getsemaní, las parodias de juicio que Él vivió, las burlas que Él toleró antes de la cruz y durante la cruz. Y pensemos, el autor de Hebreos está escribiendo desde el punto de vista de alguien que vivió después de la muerte de Cristo. Pero su descripción nos deja ver algo sobre dónde estaba la confianza de Moisés. El Mesías hizo algo. El Mesías sufrió. Y el Mesías sufrió con un propósito. Y eso llevó a Moisés a menospreciar las riquezas, los tesoros de Egipto. Hoy en día nosotros podemos dejarnos deslumbrar por los tesoros de este mundo. Este mundo tiene sus tesoros. Hay cosas por las que la gente se desvive. Imagina, hay gente que sacrifica su vida por poder subir algo a las redes a lo que le dé muchos likes.
y se ponen en situaciones extremas y muchos han perdido sus vidas. Por eso. Yo sé que eso está monetizado y eso les brinda dinero. ¿Cuánta gente de buena familia se han metido a los OnlyFans, ¿ese qué se llama? Se han metido a esa cuestión porque le deja millones de dólares. Son los tesoros de este mundo. De diversos tipos hay tesoros en este mundo. Y nosotros también tenemos que tomar una decisión. O nos identificamos con Dios y su pueblo, a quien Dios redimió a través del oprobio de Cristo, o nos identificamos con Egipto y sus tesoros. Tenemos que tomar una decisión. Bueno, Moisés tomó la decisión basándose en ese desarrollo de la promesa de Génesis 3:15 y con la luz que él tenía hasta ese momento. Nosotros hoy tenemos mucho más luz en ese sentido que lo que el mismo Moisés tenía. Pero él sabía que el Mesías era el profeta que habría que devenir. Él mismo escribió sobre eso. Moisés fue el que escribió acerca de todos los detalles de los sacerdotes. Bueno, Jesús es el gran sumo sacerdote que hizo el sacrificio perfecto. Dice, yo estoy valorando la salvación comprada por el Mesías más que los tesoros de Egipto. Y eso se mostraba por las decisiones que él tomaba. Él tomó la decisión, se identificó con Dios. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás tomando hoy? ¿En qué encrucijadas tú te encuentras? Donde ver la gloria de Dios y la esperanza de la vida eterna es lo que te predomina en tu corazón para decir, no, ahí yo no me meto, eso yo no lo hago, ese negocio es ilícito, no, ahí no voy. ¿Qué decisiones estás tomando basándote en la maravilla de la redención? Bueno, Moisés vio el vituperio de Cristo y dijo, yo me identifico con ese vituperio. Esa frase incluye la obra consumada de Cristo, su vida perfecta de obediencia, su muerte expiatoria, validada y confirmada por su resurrección. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por viles pecadores. La tragedia del pecado tenía que ser solucionada. Y Dios envió a su Hijo para nuestra salvación. Y Cristo padeció. Y los suyos están dispuestos a seguir su ejemplo por amor de su nombre. Moisés estuvo dispuesto a tomar la loca decisión de no seguir los placeres temporales del pecado. Todo lo que padeció nuestro Señor por nosotros hasta el punto de su muerte lo padeció para que nosotros seamos transformados a su semejanza. El Dios Santo quiere que nosotros seamos transformados a su semejanza. A mí me gustó mucho, hay un libro que Sam Storms publicó, se titula 12 cosas que Dios hizo con tu pecado. Y solamente el leer los encabezados se edifica. Puso tus pecados sobre su Hijo, los perdonó, te limpió, los cubrió, los arrojó tras sus espaldas, los quitó y los puso tan lejos como el oriente está del occidente, los pasó por alto, expiación. Los puso bajo el estrado de sus pies, los arrojó a lo profundo del mar, los borró, escondió su rostro de tus pecados, los olvidó y se rehúsa a recordarlos, o los trata como si los hubiera olvidado. Todo eso hace Dios. Pero en un momento de tentación, el diablo puede hacernos olvidar todo eso. Por una tontería de pecado. Con una promesa que Él no va a cumplir, donde la letrica pequeña del contrato es posiblemente hacernos daño y hasta buscar la destrucción de nuestras vidas. Porque ustedes, y ya permítanme hablar como el que acaba de cumplir 60 años, ustedes están en la flor de la juventud y las decisiones que ustedes tomen ahora van a marcar el futuro de ustedes y la eternidad. Y la eternidad. Ustedes hoy están tomando decisiones que van a afectar a sus hijos. Hoy están tomando decisiones que van a afectar a sus familias. Y quizás a otros más. Hoy ustedes están tomando decisiones que pueden marcar la eternidad.
Cristo es el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, absolutamente eficaz por todos los pecados de su pueblo. ¿Y vamos a pecar contra Él? ¿Ven? Moisés no lo podía concebir. Esos placeres, después que el Mesías va a hacer todo esto por mí. El propósito de la redención es lidiar precisamente con el pecado, dice Primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Ese es el propósito. O sea, el propósito no es el cristiano no es perfecto, es solo perdonado y ahora no importa los pecados que cometa. No importa, claro que importa. Por eso decía Spurgeon, Cristo promete salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Son dos cosas muy diferentes. Y es lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, convirtiéndose a sí mismo en lo que Dios más aborrece. Otra vez me pongo la mano en la cabeza. Cristo se convirtió a sí mismo en lo que Dios más aborrece. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién puede entender eso? Imagínate por un instante la comida que más te repugna, o quizás el tipo de olor que te causa náuseas. Bueno, ahí puedes tener un poquito de idea de cómo Dios percibe el pecado. Para Dios el pecado es repugnante, pero su plan eterno de redención contemplaba que el santo e inocente Hijo de Dios viniera a ser pecado para justificarnos en la cruz. ¡Gloria a Dios! Primera de Pedro 3:18, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Impresionante. Y en Juan 12 se nos aclara de quién era la gloria que Isaías vio en Isaías 6, que yo les mencionaba ayer. Fue la gloria del Hijo de Dios. Los serafines que están en su presencia pudieran ser movidos a exaltar cualquiera de sus atributos, pero lo que dicen es santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y cuando ese mismo Hijo de Dios se encarnó, vivió completamente apartado del pecado en su santidad. El sacrificio tenía que ser santo, completamente apartado del pecado. ¿Y nosotros los redimidos vamos a pecar? ¿Pecaremos? Dice, para que la gracia abunde. ¡Wow! Dios, cuánta gracia derrama Dios. Nos perdona todos nuestros pecados. ¿Vamos a pecar más para que Dios envíe más gracia? Dice Pablo, no, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacer eso cuando Él ha hecho eso por nosotros? Para limpiarnos de nuestras maldades. Él era santo, santo, santo. Entonces imagina ser un hombre que nunca pecó, porque el Cordero tenía que ser santo. Él tenía muchos enemigos. Y una de las cosas que nos enseña la política de nuestros días es que cuando hay enemigo, toda la ropa sucia se saca al sol. Bueno, él dijo, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Juan 8:46. Si ellos hubieran tenido algo para sacarlo, lo hubiéramos sacado. Lo hubieran puesto en Instagram, lo hubieran puesto en Facebook o donde sea. Lo odiaron a la muerte, pero no le podían señalar ningún pecado porque Dios el Padre preparó el sacrificio perfecto para redimirte de tus pecados. ¿Y pecaremos contra Él? Santo, inocente, inmaculado, dice Hebreos 7:26. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado.
Jesús lidió con lo que ni tú ni yo podemos. Y un amor como ese debería derretir nuestros corazones y hacernos caer completamente rendidos a sus pies y decirle: Señor, toma mi corazón. Señor, tómalo sin reservas, porque todo es tuyo. Hay una canción que algunos de los más jovencitos de aquí nos vamos a recordar. Un Marco Peña. ¿Qué te daré, maestro? ¿Qué te daré, maestro? Oigan la letra de ese himno. ¿Qué te daré, maestro? ¿Qué le doy a Jesús? Te diste tú por mí. ¿Doy la mitad o te daré más? ¿O todo lo doy por ti? Y dice el coro: mi Salvador y Cristo, te diste tú por mí, el hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser yo lo daré a ti. No la mitad, Señor, todo a ti. ¿Qué te daré, maestro? Me redimiste a mí. Es pequeñez lo que te doy, mas mi todo es, y todo lo entrego a ti. ¿Qué te daré, maestro, si tú eres el dador? Tiempo y vigor, talento y ardor serán tuyos, oh Señor. ¿Qué le vamos a dar a nuestro maestro que dio su vida por nosotros? Dale tu tiempo, tu vigor. Dile, dale tu talento y tu ardor. Dile, serán tuyos, oh Señor. Él nos compró. No nos pertenecemos a nosotros mismos, es lo que dice la Escritura. ¿Por qué no se lo dices? Díselo. Soy todo tuyo, Señor. Eso no significa que todos tenemos que ser misioneros, o todos tenemos que ser pastores, todos tenemos que estar a tiempo completo sirviendo en algún ministerio. Eso no es lo que significa. Pero eso significa que probablemente algunos de aquí sí deban considerar el ministerio pastoral, el ministerio de ser misionero, o el utilizar más de su tiempo para servir en las cosas del Señor. El no usar la energía solamente en las cosas que te entretienen y te divierten, sino en qué cosas yo puedo servir a mi Cristo y al pueblo de Dios y a la salvación de los pecadores. Esa energía está ahí. Esa energía está ahí. Ese dinero está ahí. Y Cristo te compró para fines y propósitos excelsos, que tú simplemente lo que haces es traerlo a sus pies por la gratitud que tú sientes porque Él te limpió y te perdonó y te salvó y te dio sentido a tu vida. O tú puedes decidir quedarte en Egipto. Y desperdiciar tus años y tus fuerzas y tus recursos en todo lo que se queda aquí. Se queda aquí. ¿Para qué Dios nos salvó? Bueno, dice Romanos 8:29, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar a Cristo en ti. Esa es su meta principal. Por eso me fascinó un artículo de un erudito, un estudioso del Antiguo Testamento. Él decía, yo creo que la mayoría de los cristianos malinterpretan las 3/4 partes de las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Porque parecieran como que ven que la meta de Dios es sencillamente perdonar nuestros pecados. No, esa no es la meta de Dios. Es una de las metas de Dios, Él lo hace. Pero no se queda ahí. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere transformarnos. Él está trabajando en nosotros para hacerte más y más semejante a su Hijo. Recuerden que yo les preguntaba, ¿quién es el ser más satisfecho del universo? Dios. ¿Saben qué dijo Él a su Hijo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. La complacencia de Dios el Padre es Dios el Hijo. ¿Cuál ustedes creen que debería ser nuestra mayor complacencia? Dios el Hijo, Cristo, y parecernos a Él debería ser nuestro intenso deseo.
Esa es la obra de construcción que Él está haciendo. 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados, todos nosotros. Gálatas 4:19, Pablo escribe: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La meta es que Cristo sea formado en ti. Más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo en cada uno de nosotros. Porque la salvación es mucho más que dejar de hacer lo malo, aunque lo incluye. La gran meta es que Cristo sea formado en nosotros. Y eso choca mucho con el espíritu conformista, que desea y procura poco para Dios. Algunos de ustedes han hecho referencias a 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ¿qué pasaría si comenzamos a ver nuestra vida diaria como una serie de oportunidades para reflejar esa santidad? ¿Qué pasaría si tú consideraras más al inicio de cada día qué oportunidad me va a dar Dios para yo reflejar más a Cristo en este día? ¿Cómo reflejaré hoy la santidad de Dios? Nosotros no somos soles. El sol es Cristo, pero podemos ser sus lunas que reflejemos su carácter. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El evangelista Dwight Moody decía: una vida santa producirá impresiones muy profundas. Los faros no suenan bocinas, solamente brillan. Y nosotros debemos iluminar con las virtudes que adornan a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso poder decir: Cristo murió por mí. Pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Él quiere que nosotros reflejemos su santidad. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. 2 Timoteo 2:19. Y hay un texto interesante que nos ayuda en nuestra lucha con el pecado, que es Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pero vestíos del Señor Jesucristo. Más de Cristo en ti. Yo no sé si ustedes de niños hicieron lo que yo llegué a hacer, ir a disfrazarme. Yo me disfrazaba, a veces tomaba hasta ropa de mi mamá y salía a la calle, en el barrio. Y yo me tapaba la cara para que nadie supiera que era yo. Algunos después se daban cuenta. Pero uno suele inventar y se disfraza. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Pablo lo que está diciendo: sal disfrazado de Cristo. Sal disfrazado de Cristo. Sal disfrazado, también disfrazado. Pero ese no es Jesús. ¿Pero ese es Jesús? Y no sepan que eres tú que estás ahí. Que reflejes tanto del Señor que ni idea tenga la gente quién tú eras antes de que la gracia de Dios te encontrara. Qué gran responsabilidad. Algunos de ustedes se encuentran en una etapa en la que tienen que tomar la decisión de identificarse con Jesús. Porque están ahora mismo como entre dos aguas. Están y no están. Miren, estar cerca de la puerta
de la salvación es todavía estar afuera. Y a veces ustedes se apoyan y se amparan unos con otros. Y hasta amigos tú lo puedes tener cuando en realidad te están deteniendo de tu propia salvación. Por eso Jesús les decía a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Leí la historia de una ancianita que estaba por cruzar la calle y estaba allí esperando que alguien se le acercara para ayudarlo. Y dice que de pronto llegó una voz a sus oídos, dice, ¿me permite que pase con usted al otro lado de la calle? Oh, sí, encantada. Le tomó del brazo y empezaron a cruzar. De pronto el hombre tropezó y se iba a caer. Y, ¿qué pasa? Dice, usted como que es ciego, le dijo la doña. Dice, es que soy ciego. El otro lo que quería era que ella lo ayudara, no sabía que también era ciega. Y a veces ustedes, entre ustedes mismos, los dos están ciegos y están así llevándose y tropezando. Cuando tienen ahí la oportunidad de aferrarse al que más ama sus almas y hacerle caso al Señor y decidir de una vez por todas desechar las ofertas de este mundo y abrazar a Cristo y su perdón. Ese es el camino de la verdadera alegría, del verdadero deleite, del verdadero placer. No los deleites temporales del pecado. Y por otro lado, aún tú estés en Cristo, yo quiero dejar en tu corazón la idea de que ustedes en la edad que se encuentran en una edad ideal para tomar las mejores decisiones que marcarán para bien muchos años por delante. Ustedes ven cuando venden a veces ciertas ropa que la venden, le bajan el precio porque está medio manchado. Tiene un defecto, algo aquí, y le bajan el precio. En especial, oferta. No dejen que el diablo haga que ustedes pierdan el valor por manchar sus vidas con este mundo. Que no tengan ustedes la idea de que todavía ustedes tienen muchas cosas por hacer y que disfrutar. Y que después, más adelante ya, como si ustedes lo determinaran, yo entonces voy a servir al Señor. Pero ahora hay cosas que yo quiero hacer. Ten cuidado. No manches tu vida con manchas que después a veces son imposibles de quitar y rebajan el precio. Sino que sean mejor como el hombre bienaventurado del Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Y vean el placer y el gozo que hay en ese camino y esa senda de la santidad. Dios mismo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si eres de Cristo, vive plenamente para Cristo. Sé un siervo humilde para Cristo. Y dale a Cristo tu juventud, tu vigor. Sí, la tragedia del pecado es muy trágica. Pero la gloria de la redención es más grande que esa tragedia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y te pedimos, graba las lecciones de tu palabra en todos nuestros corazones. Te lo pedimos para gloria de Jesús. Amén.